la sesión. Señora secretaria. No tenemos cuenta, presidente. La sesión está convocada para escuchar el informe sobre estabilidad financiera que va a rendir el Banco Central. Bueno, muy buenos días a cada uno de ustedes. Muy buenos días, presidenta del Banco Central, doña Rosana Costa. Según la lista de personas del banco que tenemos, está presente don Juan Pablo Araya, que es el fiscal, Rodrigo Alfaro, gerente de División de la Política Financiera, interino, Gabriel Aparici, gerente de Infraestructura y Regulación Financiera, Juan Francisco Martínez, gerente de Estabilidad Financiera, Felipe Lozano, gerente de Comunicación, y don Fernando Culón, funcionario de la Gerencia de Informática. Y tal como corresponde, estamos citados, conforme a la ley lo plantea, para recibir el informe de estabilidad financiera que el Banco Central nos entrega durante el mes de mayo. Así que la saludo afectuosamente, doña Rosana, y obviamente dispuesto a oír su informe. Tiene la palabra. Está sin micrófono, Rosana. Ahora sí. Muchas gracias, presidente. Un saludo a todos los senadores. Lamento mucho que los inconvenientes de haber tenido que cambiar la presentación a modo telemático a última hora. Así que, bueno, son imponderables. La próxima vez será nuevamente en forma presencial. Señor presidente de la comisión, señores senador Juan Antonio Coloma, senadores, miembros de esta comisión, senadoras, senadores y la audiencia que está escuchando la presentación en directo. Agradezco la invitación para presentar la visión del Consejo del Banco Central de Chile sobre los desarrollos recientes del sector financiero y sus implicancias para la estabilidad financiera. Conforme a lo que dice la Ley Orgánica, al Banco Central de Chile le corresponde velar por la estabilidad de la y por el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. En este contexto, consideramos nosotros que existe estabilidad financiera cuando el sistema financiero cumple con realizar sus funciones con normalidad o sin disrupciones relevantes, aún frente a situaciones temporales adversas. El banco implementa su política financiera a través de acciones conjuntas y coordinadas con el supervisor y el regulador. En particular, el Banco Central de Chile emite y administra regulación financiera, elabora informes y emite opiniones sobre el impacto de potenciales cambios legales o regulatorios respecto de los cuales se le consulte. Y a esto se suma el eventual ejercicio del rol de prestamista de última instancia para las empresas bancarias y otras herramientas de gestión de liquidez. El seguimiento efectuado por nuestra institución a la estabilidad financiera tiene un enfoque macroprudencial y es complementario al que realizan los supervisores especializados, siendo un elemento de análisis independiente respecto de las atribuciones y funciones que a ellos les corresponde ejercer. Así, la identificación de potenciales eventos de riesgo, vulnerabilidades y mitigadores, junto con la evaluación del impacto sobre el sistema financiero, están en el centro del análisis de la política financiera del Banco Central. Es importante destacar que este informe, a diferencia del informe Política Monetaria, no se construye en base a una proyección del escenario económico más probable. Por el contrario, este informe analiza eventos de menor probabilidad de ocurrencia, pero plausibles, que puedan afectar la estabilidad del sistema financiero. La experiencia histórica comparada demuestra que las crisis financieras tienen un impacto directo y duradero sobre los países, absorbiendo muchas veces cuantiosos recursos públicos para su resolución. Por esto, resguardar la estabilidad y prevenir crisis es una tarea que contribuye al bienestar y al progreso del país. La visión que hoy se presenta está contenida en detalle en un informe de estabilidad financiera del primer semestre de este año que quedó disponible en la página web del Banco Central hoy en la mañana. Para partir, voy a reseñar los principales mensajes que trae el informe y posteriormente profundizar en ellos. A modo introductorio, permítame subrayar los principales mensajes del reporte para luego entrar en cada uno de ellos. Destacamos que desde el IEF anterior, las condiciones externas
se han deteriorado. Por una parte, la inflación ha seguido sorprendiendo al alza, lo que ha llevado a que los bancos centrales reaccionen con un retiro anticipado de los estímulos monetarios, anticipado respecto a lo previsto por ellos mismos, ello agravado por factores geopolíticos de alto impacto, todo lo cual conlleva a un deterioro de las condiciones financieras y menores perspectivas de crecimiento global. La invasión de Rusia a Ucrania se ha prolongado más de lo esperado, constituyéndose en un tremendo costo social y humano que nos conmueve profundamente. En el ámbito económico, ha elevado fuertemente el precio de materias primas y alimentos, sumando presiones de costos adicionales, incrementando la incertidumbre global y los riesgos de ajustes monetarios más abruptos para el control inflacionario. Se suma una política de cero COVID-19 en China, la que está teniendo efectos en dicha economía y está prolongando los problemas en las cadenas productivas globales. En el ámbito local, los desequilibrios macroeconómicos acumulados durante 2021, la incertidumbre política y la menor profundidad del mercado de capitales, especialmente en el largo plazo, no solo han limitado la capacidad de financiamiento de proyectos de mayor plazo, incluida la compra de viviendas, sino que también han reducido las posibilidades de la economía para absorber shocks externos. Con respecto a usuarios y oferentes de crédito, se observa un buen comportamiento en el pago de sus deudas, tanto en hogares como en firmas, aunque algunos sectores se encuentran más vulnerables al deterioro de las condiciones de financiamiento. La banca, por su parte, se muestra resiliente y con una adecuada posición de solvencia y liquidez. Hacia adelante, uno de los desafíos que se destacan es el de recomponer un fondo estable de ahorros de largo plazo que favorece el financiamiento de proyectos de inversión y facilita mitigación de turbulencias financieras. Esta presentación contiene un análisis sobre el sistema financiero, cómo estos desarrollos han afectado a los usuarios y oferentes de crédito. Nos detenemos luego en analizar riesgos, vulnerabilidades del sistema y sus agentes y los mitigadores a estos riesgos. Se agrega una mención a los desarrollos de política financiera para cerrar con algunos comentarios finales. En este informe hemos considerado adicionalmente un capítulo especial, esta vez sobre cambio climático, desde una perspectiva de sus efectos en el sistema financiero. Partamos entonces con la evolución del sistema financiero. Como mencioné previamente, en el plano externo, las condiciones financieras y las perspectivas de crecimiento global se han deteriorado de forma importante en el curso de 2022. La prolongación de la invasión de Rusia a Ucrania y las cuarentenas masivas han acentuado presiones de costo a nivel global sobre los precios de materias primas, energía y alimentos y agravado los cuellos de botella en las cadenas de suministro. Lo anterior se ha dado globalmente por una combinación de factores que van desde presiones de demanda, disrupciones de oferta y presiones de costo. Todo ello con mayor o menor intensidad contribuyen a los altos niveles de inflación que ustedes pueden observar en la gráfica que tienen en pantalla. En la gráfica que tienen en pantalla se puede observar, en el gráfico de la izquierda, la trayectoria de la inflación de un conjunto de países desarrollados, Estados Unidos, la eurozona, el Reino Unido, y comparativamente en línea naranja está el aumento de la inflación en nuestro país. Y en el gráfico de la derecha, la reacción de política monetaria a que ello ha conllevado en una cantidad de países. La incertidumbre asociada a los eventos mencionados y particularmente la evolución del proceso inflacionario en Estados Unidos y la respuesta de la política monetaria, sumado a los riesgos del sector corporativo internacional, se han traducido en aumentos de la volatilidad financiera y en una mayor probabilidad de correcciones abruptas de los mercados financieros globales. Una consecuencia de ello ha sido el aumento en los premios por plazo, lo que incide en aumento de las tasas en diversas jurisdicciones, cuyos mercados han presentado mayor volatilidad y caídas de liquidez desde mediados de 2021.
Por el lado de la actividad, este conjunto de factores ha llevado también a corregir las perspectivas de crecimiento, lo cual se constituye en otro canal de transmisión de estos eventos. En la lámina vemos cómo ha ido evolucionando las perspectivas de crecimiento para distintas regiones y países, para el mundo, para los países desarrollados, los emergentes para la zona euro, Estados Unidos, China y Japón. En todos los casos, por ahí por mediados de 2021, empieza a revisarse en dirección a la baja las proyecciones de algunos países con distinta intensidad a través del tiempo o distinto momentum en el tiempo. En el lado de la derecha, la evolución de las tasas soberanas. Vemos cómo las tasas soberanas a 10 años para el conjunto de países emergentes en línea café o naranja está por arriba de la de los países desarrollados, que es lo tradicional, y ambos con una pendiente creciente en el último tiempo. A nivel local, el significativo impulso de la demanda interna en 2021 generó importantes desequilibrios macroeconómicos, lo que está siendo enfrentado o que están siendo enfrentados con una combinación de políticas macroeconómicas más restrictivas. El mayor gasto a nivel local incrementó las presiones inflacionarias. Estas se han agudizado en lo más reciente por estos sostenidos problemas de suministro global y por la depreciación del peso. Así, la inflación ha llegado a niveles de 2 dígitos. La convergencia a la meta inflacionaria en el horizonte de política requiere reducir los estímulos macroeconómicos. La política monetaria ha adoptado una posición restrictiva acorde con este objetivo. Hacia adelante, se espera que la economía presente tasas de crecimiento negativas durante algunos trimestres, en un contexto donde las condiciones financieras más estrechas y la mayor incertidumbre harán que tanto el consumo privado como la inversión se contraigan. Los retiros de fondos previsionales, por su parte, han reducido la profundidad del mercado de capitales chilenos, lo que ha deteriorado las condiciones de financiamiento de mediano y largo plazo, junto con reducir la capacidad de la economía para mitigar el impacto de choques externos. Estos fondos, y se ve en la lámina en el lado izquierdo, han pasado a representar el 80% del PIB a mediados de 2020 a un 59% en lo más reciente. Ello contribuyó a una caída en la demanda por instrumentos de largo plazo, presionando al alza los niveles de tasas locales y a la reducción en los plazos de la deuda doméstica de bancos, empresas y el fisco. De hecho, el volumen de nuevas emisiones de deuda por parte de privados ha sido baja en los últimos trimestres y se ha realizado mayormente en el exterior. Así, los efectos de estas políticas han sido particularmente visibles tanto en condiciones más restrictivas para el crédito hipotecario como para el financiamiento del sector corporativo. En el gráfico del centro, en la lámina, están los flujos de las emisiones corporativas y bancarias. Se observa un pic muy grande hace 4 trimestres, lo cual en parte incide en explicar la baja de los niveles posteriores, pero claramente es muy notoria la evolución en las emisiones de bonos en lo más reciente. Y en la lámina de la derecha observamos con una base de 100% el porcentaje de ese financiamiento que corresponde al sector corporativo desde el sector externo, y en amarillo lo que se está financiando localmente. Y se observa cómo hay una tendencia en lo más reciente a una mayor incidencia en el financiamiento externo. En una perspectiva más amplia, las tasas de interés soberanas de largo plazo, nominales a 10 años, han aumentado alrededor de 400 puntos base desde el inicio de 2020, mientras que las tasas reales en el mismo plazo lo han hecho en 200 puntos base. En paralelo, ha aumentado el spread de instrumentos de renta fija corporativa por un incremento en premios por riesgo y plazo, con mayor impacto en aquellas firmas de menor calidad crediticia. En el caso mencionado, aquellas firmas de rating A, el spread observado llegó a una punta de más de 350 puntos base en la parte más dura de la pandemia, y tras un retroceso vuelve a empinarse en la segunda parte de 2021, llegando en la actualidad a valores por sobre los 240 puntos base.
La lámina en la parte izquierda muestra la evolución de las tasas soberanas locales, y en la parte derecha, el gráfico de la derecha, cómo se distancia el spread de los bonos corporativos de más mala calidad crediticia, es decir, aquellos con mayor riesgo, y mientras que los de menor riesgo tienen un comportamiento más plano, una tendencia algo diferente a las empresas clasificadas como A. La incertidumbre doméstica ha permanecido elevada desde 2019. Esta se eleva desde fines de 2019, producto de protestas sociales, para dar paso a preocupaciones debido a la pandemia. Desde fines de 2021 se ha incrementado la contribución del componente de perspectiva acerca de la evolución de la economía. Esta incertidumbre explica buena parte del aumento de las tasas de interés de largo plazo. Así, la tasa de interés soberana a 10 años se ha incrementado particularmente desde inicio de 2021, impulsada por su componente de premio por plazo, que se asocia generalmente a una mayor incidencia de riesgos. En el ámbito local, en dicho periodo, se registraron eventos que gatillaron aumentos de la incertidumbre sobre el entorno económico y financiero. En lo externo, el deterioro reciente de las condiciones financieras internacionales estarían agudizando el incremento de los premios por plazo y de las alzas de tasas locales largas. En segundo orden de importancia se ubica el componente riesgo neutral, que en el gráfico está en color amarillo a la derecha, asociado a las perspectivas de reducción del estímulo monetario. Entonces, en el gráfico de la izquierda están los componentes de incertidumbre económica y política para Chile, en color amarillo, la incertidumbre económica, que en la parte más reciente crece, en color gris, aspectos de coyuntura, y la pandemia en verde, y se ve claramente que en el momento más álgido de la pandemia era la que empujaba más fuertemente el componente de incertidumbre. En el gráfico de la derecha, los premios por plazo que identifican distintos riesgos, primero riesgos locales, más recientemente se han sumado volatilidades por eventos externos, además representan gran parte del componente de riesgo de la tasa soberana, mientras que el riesgo neutral, más asociado a política monetaria, que trabaja a través de plazos más cortos, se traspasa en menor medida a las tasas largas. Por su parte, el gobierno, si bien mantiene niveles de deuda sostenibles, enfrentará una mayor carga financiera como consecuencia de estos impactos. Comparado a septiembre de 2019, solo la renovación de créditos fiscales a las actuales tasas en los próximos 10 años aumentará el costo del rollover de la deuda en unos 10.000 millones de dólares, de lo cual 25% de este aumento es atribuible a nuevas emisiones que reemplazan las que van venciendo, y 75% a la mayor tasa de interés. Hago notar que el ejercicio mantiene la deuda y las tasas de interés en los niveles actuales. En el gráfico de la izquierda podemos observar en verde, la línea verde, los niveles de deuda bruta de países avanzados. Vemos en la línea gris los niveles de deuda bruta promedio de los países emergentes, y en las barras abajo está la deuda bruta de Chile, que se mantiene por debajo de la media de los países emergentes. No obstante ello, el nivel de la deuda que tiene hoy día el gobierno en el gráfico de la derecha, para mantener el nivel de la deuda a las actuales tasas, tiene, como señalaba en el texto, un costo de cerca de 10.000 millones adicionales al costo que se mantenía en septiembre de 2019, y en los colores de las barras está la composición de la deuda que está en pesos, en UF y en moneda extranjera. El principal incremento, un cuarto, se debe a nuevas emisiones, 3/4 a efecto de interés, es lo que en este contexto de alta incertidumbre local y más recientemente de un fortalecimiento global del dólar, se ha producido una depreciación adicional relevante del peso y alzas de las tasas de largo plazo. Ello ha ocurrido con una volatilidad que supera a la de otros exportadores de materias primas.
Cabe destacar particularmente la volatilidad en las tasas de interés de largo plazo, que usualmente tendían a permanecer más aisladas de los movimientos externos. Por su parte, el tipo de cambio real se mantiene bastante por sobre sus promedios históricos, proceso que se ha ido acentuando a partir del segundo trimestre de 2021. En este escenario, datos a marzo de 2022 dan cuenta que continúa una preferencia por dólares tanto a través de flujo de capitales como de apertura de un creciente número de cuentas corrientes en dólares. En el gráfico que tienen ustedes en la pantalla, al lado izquierdo, está la volatilidad de las tasas soberanas de economías emergentes. Las líneas amarillas, las áreas amarillas reflejan dónde se ubican aquellas economías entre el percentil 25 y 75, los puntos rojos identifican a Chile, que históricamente se ubicaba en la parte baja de las barras amarillas y en lo más reciente empieza a subir y incluso en algunos periodos se ubica por arriba, y los puntos azules reflejan el promedio de otros países exportadores de commodities como Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Noruega. Lo mismo al lado derecho, pero en este caso con la volatilidad del tipo de cambio de las economías emergentes. Nuevamente vemos un patrón donde la volatilidad en lo más reciente, para el caso nuestro, comparativo a los demás países, ha estado subiendo, además de haber aumentado el nivel del tipo de cambio en nuestra economía. Vamos ahora al desarrollo de usuarios y oferentes de crédito. Partiendo por las firmas, su situación financiera se mantiene estable a nivel agregado, impulsada por el aumento de las ventas y por las políticas de apoyo al crédito del año previo, no obstante observarse cierta heterogeneidad en algunos sectores. Al cierre del año pasado, se registró una recuperación de la rentabilidad de las empresas de mayor tamaño, junto con un menor apalancamiento y una mayor liquidez. No obstante, desde mediados de 2021 se observan condiciones financieras más restrictivas en el mercado local de bonos corporativos, donde destacan particularmente las mayores tasas de interés que enfrentan firmas de menor calidad crediticia. En tanto, las empresas que dependen del financiamiento bancario local también se vieron favorecidas por un mejoramiento de sus ventas en 2021, a la vez que moderaron su endeudamiento. Esto último continuó durante el presente año en un entorno de debilitamiento de la demanda por crédito comercial bancario y en que los estándares de otorgamiento se han vuelto cada vez más exigentes. Ambos factores contribuyen a mejorar la relación de deuda a ventas, aunque se mantiene sobre niveles prepandemia. Por su parte, la morosidad de la cartera de créditos comerciales bancarios permanece en promedio baja y estable, aunque se ha acelerado el impago de empresas que reprogramaron deudas durante la pandemia. Con todo, el índice de cuota impaga de estos sectores de empresas que reprogramaron aún se mantiene en torno a los promedios del sistema. Es así como la parte izquierda, el gráfico de la izquierda, muestra cómo para las firmas más grandes, que son las que reportan a la Comisión de Mercado Financiero, tiene indicadores de rentabilidad en la línea amarilla que se han recuperado, tiene indicadores de cobertura de intereses, es decir, capacidad de pago de los intereses que también se han recuperado, y la relación de endeudamiento, que está referida al eje de la derecha, ha ido reduciéndose con una leve inclinación al alza en lo más reciente. El gráfico del medio nos muestra la mediana para las firmas ahora que se financian preferentemente en el sector bancario local, nos muestran la evolución de la razón deuda sobre ventas. Y si bien en todos los casos se encuentra en niveles por sobre los que teníamos sobre previo a la pandemia, observamos claramente una tendencia a la baja, tanto para las firmas que reprogramaron, como para las firmas FOGAPE en la línea azul, como para el resto de las firmas en la línea punteada negra es el promedio del sistema, la línea verde es masivamente la que más peso tiene en el agregado. Si miramos la cuota impaga, con los mismos colores podemos ver que son las firmas que reprogramaron deudas en la línea amarilla la que ha tenido un comportamiento del impago todavía en torno al promedio del sistema, que ha mostrado un mayor deterioro
en el tiempo, y cómo en lo más reciente las empresas que recibieron FOGAPE muestran un incremento del impago todavía por debajo, bastante por debajo del promedio del sistema. Si nos vamos al sector inmobiliario, dentro de este sector, el sector residencial ha reducido su dinamismo de la mano de un aumento de restricciones a los créditos hipotecarios. Además del aumento de las tasas de interés bancaria, se han reducido los plazos de las colocaciones y ha aumentado la participación de los créditos que se están otorgando a tasa variable o mixta. El impacto en las ventas de vivienda nueva ha sido significativo, con una caída en torno al 50% anual en los primeros meses de este año. Esto, sumado a los mayores requerimientos para conseguir el financiamiento de los proyectos, ha implicado un aumento en el stock total de oferta de vivienda con creciente participación de proyectos sin ejecución, es decir, aquellos proyectos en los cuales las obras aún no se han iniciado. Por su parte, el sector no residencial continúa ajustándose a los cambios estructurales en las preferencias de la demanda tras la crisis COVID-19. Tanto el teletrabajo como la mayor participación de las ventas en línea han implicado ajustes importantes en la utilización y valoración de activos como oficinas, locales comerciales y bodegas. Es así como ha aumentado la tasa de vacancia en el segmento de oficinas, mientras que la disponibilidad de bodegas se ha reducido a niveles mínimos. Por su parte, en el caso de los locales comerciales, se ha detenido el deterioro de su actividad, aunque continúa con niveles de ocupación inferiores a los observados antes de la pandemia. Las tasas de interés en el gráfico de la izquierda, más que tasas de interés, los créditos según el tipo de interés, los créditos hipotecarios según el tipo de tasa de interés al cual están siendo entregados, nos muestra cómo ha aumentado en la parte celeste 60% en el flujo los créditos a tasa mixta o variable. El 40% son créditos que se entregan a tasa fija. En el gráfico del medio podemos observar en verde cómo está aumentando la oferta de viviendas nuevas en la región metropolitana sin ejecución. El resto vemos cómo aquellas viviendas en construcción, en celeste, aumentan su participación y las amarillas en terminaciones algo más bajas en los últimos meses. La tasa de vacancia, por su parte, de las oficinas se mantiene en niveles muy altos, mientras que en bodegas ocurre exactamente lo contrario. En el caso de los hogares, estos por su parte enfrentan restricciones de acceso al crédito y desafíos frente a un entorno macroeconómico más deteriorado. El aumento del empleo alcanzado en 2021 se ha ido ralentizando desde fines del año pasado, en un contexto en que distintos indicadores dan cuenta de una demanda menos dinámica y una oferta que, aunque con alguna mejoría, sigue acotada. La deuda de los hogares se moderó en los últimos trimestres, en línea con una menor demanda crediticia y mayores restricciones de acceso a créditos de largo plazo. En este sentido, se destaca que las colocaciones hipotecarias experimentaron una desaceleración relevante, pasando de cifras de flujo mensual en torno a 30 millones de UF al tercer trimestre, cerca de 16 en marzo de este año. Un tema para monitorear es el incremento observado en la proporción de créditos hipotecarios otorgados a tasa variable o mixta. Si bien han permitido mantener el acceso a este tipo de deuda, el riesgo de tasa de interés se traspasa al deudor. En 2022, su participación en los flujos de crédito supera el 50% del total comparado con cifras anteriores, con cifras inferiores al 20% en los años previos. La tasa de morosidad permanece en mínimos históricos, aunque en lo más reciente la cartera de consumo presenta algún aumento del impago. Todo esto ocurre en medio de indicadores de confianza que señalan mayores preocupaciones de las personas ante un entorno económico más desafiante. Destaca que tanto el crédito hipotecario como de consumo, las tasas de impago son inferiores en el caso de las mujeres, con una evolución similar en el ciclo al de los hombres. La mediana de endeudamiento bancario de los hogares, en cambio, se mantiene en proporción al ingreso laboral mensual.
salvo para el quintil de mayores ingresos, donde se acerca al 24% y crece respecto a inicios del 2020. Por composición, también se observan diferencias importantes. En los quintiles 1 al 4, el mayor componente de crédito corresponde a créditos de consumo, más expuestos a riesgo de tasa, mientras que en el quintil 5 hay una mayor participación de créditos hipotecarios, más expuestos a riesgo inflacionario. No obstante, en este grupo, los salarios poseen un mayor nivel de indexación, lo que mitigaría este riesgo. En el gráfico de la izquierda vemos las tasas de impago de consumo e hipotecario. Hipotecario abajo en café, arriba las tasas de consumo. Las líneas punteadas representan a las mujeres, las líneas continuas a los hombres, y vemos una mejor conducta de pago en el caso de las mujeres, tanto para hipotecarios como para consumo, aunque el ciclo es prácticamente idéntico. En el gráfico de la derecha está el nivel de endeudamiento bancario por quintil de ingreso, medido como el número de veces del ingreso laboral mensual de los hogares. En los quintiles del 1 al 4 el crédito o la deuda es preferentemente de consumo en color azul, mientras que en el quintil 5 tiene un fuerte componente de crédito hipotecario con mayor riesgo inflacionario. Y vemos también en el gráfico de la derecha cómo se mantiene en el caso del quintil 1 al 4 el nivel de carga financiera en los hogares, mientras que sube en el quintil 5. Entrando en el análisis de los bancos, como se ha detallado en diversos reportes, durante la reciente crisis asociada a la pandemia, el crédito no tuvo el tradicional comportamiento procíclico, donde las colocaciones comerciales crecieron significativamente durante 2020 y 2021 de la mano de políticas de apoyo al crédito. No obstante, ante una menor demanda por una actitud cautelosa de las personas, reflejada en el informe de percepción de negocios de marzo de 2022, junto a condiciones de otorgamiento más exigentes por parte de la banca, el crédito de consumo se contrajo notablemente. Al evolucionar el ciclo, se fueron ajustando las condiciones de oferta y demanda conforme se ha analizado previamente, para llegar a una situación actual de mayor moderación en todas las carteras de crédito. Si bien las colocaciones de consumo bancarias en cuotas continúan contraídas, se registran repuntes en los créditos rotativos, automotrices y de las casas comerciales. El crédito comercial ha tenido un ciclo a la baja tras los fuertes incrementos en los momentos más duros de la crisis, a lo cual han incidido factores de demanda y factores de oferta. En lo más reciente destacan condiciones de acceso más restrictivas para las empresas de menor tamaño y una caída transversal de la demanda por menores necesidades de inversión y de capital de trabajo, según detalla la encuesta sobre créditos bancarios del primer trimestre de este año. Por su parte, el crédito hipotecario exhibe un menor dinamismo desde el reporte anterior, en que el mayor costo y restricciones de acceso se han combinado con una menor demanda. En este entorno, la banca presenta riesgos acotados y niveles de solvencia y liquidez adecuados, fruto de un comportamiento prudente y de medidas extraordinarias implementadas por las autoridades financieras durante la pandemia. El índice de adecuación de capital del sector bancario se encuentra en niveles históricamente altos, por una reducción de la exposición a sectores más riesgosos y por aumentos de capital. Así, las pruebas de estrés que profundizaremos a continuación indican que los indicadores de solvencia permanecerían sobre el requerimiento regulatorio, incluso frente a la materialización de escenarios de tensión severos. Podemos ver en el gráfico, en el lado de la izquierda, cómo fue la evolución del crédito, con una fuerte caída del crédito de consumo en área negativa durante todo el periodo de la crisis. Se ha ido recuperando en términos de caídas más bajas, pero sigue en el área negativa. Se ve, por el contrario, un crédito hipotecario en la línea verde, más o menos estable durante la pandemia, con una tendencia, una inclinación a la baja en lo más reciente, y un crédito comercial contracíclico en el peor periodo de la pandemia, que
por efecto base, entre otras cosas, y por un comportamiento más prudente de oferentes y demandantes, empieza a suavizarse en la parte más reciente, estando cerca de valores más cercanos a tasas bajas o nulas. En el gráfico de la derecha vemos el índice de adecuación de capital, que mide la solidez de la banca, y vemos cómo en la parte más reciente tiene esta tendencia al alza que mencionábamos en el texto. En los próximos años, el sector bancario continuará reforzando su base de capital de acuerdo con los requisitos que requiere la implementación de Basilea III. La morosidad de las carteras bancarias se mantiene a su vez en niveles bajos desde una perspectiva histórica. No obstante, los bancos han realizado fuertes aumentos de provisiones adicionales en los segmentos de consumo y comercial ante la expectativa de que los riesgos regresen a niveles históricos. Como ejemplo, se muestra un ejercicio indicado por las líneas punteadas rojas en ambos gráficos que relaciona los niveles de provisiones con la morosidad de la cartera de consumo. Este indica que los niveles de provisiones específicas y adicionales que hoy día se observan son coherentes con niveles de incumplimiento que existían en los periodos previos a las políticas masivas de apoyo. Efectivamente, en el gráfico de la izquierda, podemos ver que si se mantienen los niveles en la cartera de incumplimiento que se observan a fines del 2019 y ese ejercicio se proyecta en el tiempo, los niveles de provisiones en conjunto que están teniendo hoy día el sistema son bastante similares. Vamos a analizar los riesgos, las vulnerabilidades y los mitigadores del sistema. Las principales amenazas externas para la estabilidad financiera local provienen de deterioros abruptos de la liquidez global, de alzas en las tasas de largo plazo o de los premios por riesgo para las economías emergentes. Eventos como una reacción de política monetaria de la Fed más rápida de lo previsto, un escalamiento de las tensiones derivadas de la invasión rusa a Ucrania, deterioros adicionales en el sector financiero chino o en sus perspectivas de crecimiento agudizarían la incertidumbre en los mercados financieros internacionales. Estos elementos conllevarían fuertes aumentos de tasa, premios por riesgo también más altos por sobre lo ya visto, depreciaciones cambiarias en países emergentes y volatilidad financiera generalizada, contribuyendo a exacerbar la desaceleración de la actividad económica mundial. Condiciones financieras menos favorables, en conjunto con un mayor apalancamiento soberano, afectarían especialmente a economías emergentes. En el gráfico de la izquierda está la tasa de interés y de inflación anual en Estados Unidos. La línea azul es la tasa de política monetaria de Estados Unidos, la Fed Fund Rate. En amarillo la tasa a 5 años y la inflación en la línea naranja del gráfico. En los otros dos gráficos observamos los componentes de riesgo. El riesgo geopolítico como indicador y vemos la volatilidad en los mercados de renta fija, accionario, en el gráfico de la derecha, reflejados en el índice VIX, MOVE y el skew que indica es un riesgo más de cola. En lo interno se adicionan riesgos asociados a una profundización de los desequilibrios macroeconómicos acumulados en 2021 y medidas que vayan en esa línea. Los ajustes de las políticas de estímulo macroeconómico son fundamentales para reducir el costo del control inflacionario. Por su parte, iniciativas que profundizan de balances macroeconómicos o que afecten una adecuada evaluación del riesgo de crédito dificultarían que esta normalización continúe de manera ordenada e impactan adversamente en las condiciones de financiamiento, junto con incrementar la volatilidad en el mercado financiero chileno. En la gráfica se analizan los pasos, cómo los desequilibrios macroeconómicos se traspasan a inflación, y para corregir estos desbalances es necesario hacer ajustes en la política de estímulo macroeconómico y por esa que se transmite a través del mercado de capitales para lograr una inflación baja y estable
y asociada a un crecimiento económico en niveles sostenibles. Tampoco puede descartarse un deterioro más rápido o agudo de la actividad económica ante incrementos de la incertidumbre o detonada por factores externos. Ello afectaría al mercado laboral e incidiría sobre la capacidad de pago de los hogares. Por su parte, caídas de venta impactarían los ingresos de las firmas y por ende sus posibilidades para cumplir con el pago de obligaciones financieras. La materialización de los escenarios de tensión en la deuda en riesgo de hogares y empresas posee un impacto similar al que presentamos en el informe anterior, y ello es coherente con las previsiones acumuladas por la banca, aunque algunos desarrollos requieren ser monitoreados. Los ejercicios de tensión que se basan en microdatos computan la deuda en riesgo de los agentes como el producto de una probabilidad de incumplimiento estimada para el volumen de créditos que posee cada deudor. Estos consideran escenarios con fuertes alzas de tasas de interés, caídas importantes de la actividad económica y del empleo. En general, las estimaciones dan cuenta que los riesgos agregados permanecen estables, pero llaman la atención sobre algunos puntos específicos. La lámina de la derecha muestra la deuda en riesgo de los hogares. Vemos cómo los niveles iniciales de marzo de 2022 son parecidos a los de septiembre de 2021, y al lado derecho vemos el impacto de los test de estrés sobre la deuda en riesgo. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que indican esas barras? La que está más a la izquierda nos indica que la tasa de desempleo, que está en celeste, y las tasas de interés en verde tienen mayor impacto que la indexación. La columna del lado nos indica el impacto por quintiles de ingreso. El quintil 1 y 2 tienen el mayor impacto en deuda en riesgo respecto al conjunto o al agregado de la economía. En el caso de las firmas, en el escenario base a noviembre de 2021, la deuda en riesgo también permanece en niveles similares a los alcanzados en el informe de estabilidad financiera anterior. Sobre esta situación inicial se plantean 3 escenarios de riesgo que incorporan un año de caída de ventas, aumentos de tasas de interés y aumentos de inflación. Los escenarios adversos y severos consideran caídas de actividad coherentes con el ejercicio de tensión bancario que veremos más adelante. Y a ello le agregamos un escenario COVID que incluye una caída de ventas mayor, en línea con la caída de ventas que observamos durante el pic de la pandemia. Sobre ello se monta un shock de tasas de mediano plazo de 500 puntos base y un aumento de inflación de 4 puntos porcentuales por sobre la observada, lo que llevaría la inflación a 11% anualizada. Los resultados muestran que una caída en ventas y un aumento del costo de financiamiento serían los factores más relevantes para el incremento de la deuda en riesgo de las firmas, seguido muy desde atrás por el efecto de la indexación de las deudas a la UEF, dado que existe una proporción menor de créditos en esa denominación. Las caídas en ventas afectan la generación de ingresos de las firmas, en tanto un aumento de las tasas de interés estresan su carga financiera. Todo esto aumenta las probabilidades de impago y la deuda en riesgo. Destaca que esta prueba de estrés es de similar impacto al de ejercicios previos, donde la deuda en riesgo sería cubierta por la suma de las provisiones efectivas, adicionales y aquellas que se estiman a partir de la prueba de estrés bancario. Dado que los escenarios aplicados son similares al ejercicio realizado, da cuenta que las provisiones hoy día son suficientes para cubrir las pérdidas esperadas de la cartera. Cabe notar que esta estimación no considera la mitigación adicional de las pérdidas que proporcionan las garantías asociadas a los créditos, por lo que puede entenderse como una cota superior de la estimación de los riesgos, sin perjuicio que a nivel agregado los resultados señalan niveles de riesgo estables. El análisis realizado exhibe un impacto heterogéneo por sectores, con mayor incidencia en aquellos con mayores necesidades de refinanciamiento de sus deudas, lo que sugiere un tema a monitorear.
Podemos ver en el gráfico de la izquierda la deuda comercial en riesgo de las firmas. Está en azul oscuro la base, donde la comparación de septiembre y noviembre de 2021 son similares, y es el efecto inicial sobre el cual se monta el ejercicio de tensión. Vemos que para los 3 escenarios descritos hay un aumento de la deuda comercial en riesgo, particularmente mayor el escenario COVID, dado el impacto sobre las ventas, y vemos cómo las provisiones de la banca, tanto las específicas en café como las adicionales, cubren la deuda en riesgo si se suma el efecto de provisiones adicionales que requiere el test de estrés bancario que vamos a analizar después y para el cual la banca cubre o tiene capacidad de cubrirlo en los escenarios de tensión señalados. En el gráfico del medio se observa alguna mirada de la heterogeneidad, en este caso por sectores de actividad, y se observa cómo los shocks afectan de manera diferente a cada uno de los sectores. Por el lado de los hogares, al aplicar condiciones extremas contenidas en los escenarios, a los que se suma un incremento de un 7% en la tasa de desempleo, la deuda en riesgo reacciona con especial sensibilidad al shock de desempleo y de tasas de interés, afectando más a los quintiles de menores ingresos, como vimos recién en la lámina de la derecha. Esto debido a que el efecto de las deudas en UF asociada a crédito hipotecario se concentran en hogares de quintiles de mayores ingresos, se mitiga por una mayor frecuencia de reajuste de los salarios de este grupo, según comentamos recientemente. Las pruebas de estrés ahora para la banca muestran que los indicadores de solvencia permanecerían sobre el requerimiento regulatorio, incluso frente a la materialización de escenarios de tensión severos. Su solvencia mejora respecto del ejercicio anterior con un índice de adecuación de capital que se sitúa en niveles históricamente altos, cercanos al 14,8% a diciembre de 2021, y una rentabilidad capital que se mantiene en torno al 15,4%. Esta situación inicial permite que el sistema bancario absorba el incremento de las pérdidas que se estiman en el ejercicio de estrés. De hecho, las holguras de capital, entendidas como capital por sobre los requerimientos mínimos para cada entidad, aumentan respecto al ejercicio previo, aún pese a un leve incremento de los riesgos. En tanto, a nivel de instituciones, resulta que los niveles del índice de adecuación de capital se sitúan por sobre el 8% en los distintos escenarios, que es el requerimiento de capital mínimo. El gráfico de la izquierda muestra las áreas entre los percentiles 25 y 75 que incorporan la situación de la banca después del test de estrés. El sistema como promedio está en el puntito rojo y la mediana en azul. Y ello se muestra para la situación inicial, se observa cómo los test de estrés inciden sobre la situación base inicial, pero como todos quedan sobre el nivel del 8%. El gráfico de la derecha muestra la situación de holguras de capital inicial de la banca y después de aplicar el test de estrés, cómo queda en barras en las columnas azules el porcentaje de activos ponderados por riesgo de la banca aplicado el test de estrés. Este informe subraya además la relevancia del mercado de capitales. Un mercado robusto, con alto ahorro local, permite el financiamiento del crédito con menor exposición al dólar, con las consecuentes ventajas en términos de exposición a choques externos y de tasas de interés. Es particularmente beneficioso fomentar la disponibilidad de fondos de ahorros estables de largo plazo, porque ello robustece el mercado de capitales doméstico, favoreciendo el financiamiento de créditos de largo plazo con menor incidencia de financiamiento externo y permite mitigar escenarios de turbulencias financieras externas. Frente a salidas de capitales de no residentes por escenarios de riesgo global, agentes que gestionan ahorro de largo plazo suelen amortiguar el impacto en el mercado local, ingresando capitales y aprovechando las condiciones de precio en los activos locales, lo que se traduce en una estabilización de los precios de dichos activos, incluido el valor de nuestra moneda. En tanto, un mercado de capitales profundo
permite que existan horizontes de inversión que favorecen la provisión de coberturas de riesgo a las empresas a través de contratos de derivados o el desarrollo de una industria de seguros que presta beneficios a hogares y a las actividades productivas. En definitiva, un mercado profundo favorece el financiamiento a menores tasas de crédito hipotecario, muy sensible para los hogares, de proyectos de inversión de largo plazo, por ejemplo en infraestructura pública, así como financiamiento fiscal en mejores condiciones de tasa y plazo, todo lo cual redunda en mayores oportunidades de crecimiento económico, empleo y beneficios para la sociedad como un todo. Aquí en la lámina vemos el mercado de capitales que interrelaciona a los oferentes y los demandantes de crédito, absorbiendo o manejando el riesgo de plazo y los diferentes riesgos de crédito y otros que enfrentan estas operaciones, y cómo opera a través de los canales de diversificar esta distribución de riesgo, de absorber choques externos, de hacer frente a shock de liquidez u otros eventos, y como una mayor disponibilidad de financiamiento de largo plazo, lo cual redunda en beneficios para hogares, empresas y para el gobierno, conforme acabo de señalar. Vamos un poco acercándonos más al final del informe, al desarrollo de la política financiera en lo más reciente. El marco institucional, regulatorio y de política financiera representa una fortaleza del sistema chileno. Su robustez requiere de escrutinio y una mejora continua en un entorno desafiante. En este sentido, el banco y las otras autoridades regulatorias del sistema financiero nacional se encuentran trabajando sobre las sugerencias emanadas de una reciente evaluación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Las principales recomendaciones se refieren a la necesidad de robustecer la supervisión integrada de conglomerados financieros, la creación de un marco de resolución bancaria robusto y contar con un sistema consolidado de información crediticia. Tanto esta evaluación como varios informes anteriores han destacado los beneficios de avanzar en esta dimensión. Otras recomendaciones se relacionan con la implementación de un sistema institucional de resolución bancaria relacionado, integrado a el esquema de seguro de depósitos. En lo referente al campo de acción del Banco Central, se continúa avanzando con la agenda de política financiera para robustecer al mercado local, con iniciativas referidas a sistemas de pago, la convergencia con estándares internacionales en la regulación de liquidez bancaria y el inicio de la implementación del mecanismo de requerimiento de capital contracíclico. Este último es una herramienta macroprudencial que dispone el Banco Central y cuya implementación cabe dentro del marco de nuevas disposiciones regulatorias de Basilea III. Consiste en la opción de fijar un colchón de capital contracíclico que podrá fluctuar entre 0 y 2,5% de los activos bancarios ponderados por riesgo, y que será examinado semestralmente en las reuniones de política financiera. Si bien esta decisión recae en el Consejo, el proceso conlleva una alta coordinación con la Comisión de Mercado Financiero, que en caso de ser necesario deberá emitir un informe previo favorable. De hecho, previo a la publicación de este informe, el Consejo del Banco Central realizó la primera reunión de política financiera donde determinó mantener inactivo el colchón de capital contracíclico. Ello en un contexto donde el crecimiento del crédito se mantiene acotado y cuya razón a PIB permanece bajo su tendencia de largo plazo. En tanto, distintos indicadores que se analizan en mapas de riesgo sistémicos en general se mantienen estables a pesar de que las condiciones económicas y financieras se han deteriorado desde mediados del año previo por razones internas y externas. Aquí es bien importante un mensaje claro en términos de que la decisión de mantener inactivo el requerimiento de capital contracíclico descansa fundamentalmente en un crédito, en un ciclo del crédito acotado, en un ciclo del crédito donde las condiciones de demanda y de oferta son prudentes, donde los test de estrés bancario nos indican la fortaleza del sistema y donde el mapa de indicadores financieros nos indican que el sistema se encuentra en niveles, sin niveles de riesgo
de cola altos que requieran una acumulación adicional de este indicador de capital bancario. El capítulo temático de este informe, junto con riesgos coyunturales para la estabilidad financiera, hemos incorporado este capítulo asociado al cambio climático, que da cuenta de desafíos que este implica y la necesidad de avanzar en cuantificar los riesgos para la estabilidad del sistema financiero. Los agentes se verán afectados en múltiples dimensiones y debemos estar preparados para anticipar potenciales efectos sistémicos. Para ello será preciso contar con herramientas adecuadas que nos permitan cuantificar su impacto. Esto ha motivado al Banco Central a diseñar una agenda de trabajo en línea con sus objetivos, la que incluye el desarrollo de pruebas de atención con consideraciones climáticas para el sistema bancario, incorporando esta temática en sus herramientas de monitoreo de estabilidad financiera y generando conocimientos y estadísticas para el mejor cumplimiento de sus funciones. Es importante señalar que ello involucra múltiples desafíos. Requiere desarrollar modelos de muy largo plazo, a diferencia de los modelos con que normalmente trabajan los bancos centrales, y los test de estrés, y de alta complejidad. Los esfuerzos involucran un conjunto de dimensiones que debemos aprender a medir y relacionar adecuadamente, lo que conlleva un complejo proceso de aprendizaje. Este capítulo temático es un primer paso hacia la concreción de estos objetivos, siempre en coherencia con el mandato del Banco Central. Ya mis comentarios finales para ir cerrando la presentación, señor presidente, solamente a modo de resumir los puntos más importantes. Desde el IEF anterior, las condiciones financieras internacionales se han deteriorado en un contexto de alta incertidumbre. La prolongación de la invasión de Rusia a Ucrania, las cuarentenas masivas en China, han acentuado las presiones inflacionarias, lo que ha llevado a las autoridades en distintos países a acelerar el proceso de normalización monetaria, y todo ello ha reducido las perspectivas de crecimiento mundial. En el ámbito local, los desequilibrios macroeconómicos acumulados durante 2021, la incertidumbre política, la menor profundidad del mercado de capitales, especialmente en largo plazo, no solo ha limitado la capacidad de financiamiento de proyectos de mayor plazo, incluida la compra de viviendas, sino que también han reducido las posibilidades de la economía para absorber shocks externos. Hogares y firmas han podido seguir pagando sus deudas, aunque algunos sectores se encuentran más vulnerables al deterioro en las condiciones de financiamiento. La banca se muestra resiliente, con una adecuada posición de solvencia y liquidez. Y entre los principales riesgos se encuentran deterioros de la liquidez global, profundización de los desequilibrios macroeconómicos acumulados en 2021 y medidas que vayan en esa línea. Complementariamente, y como un desafío hacia adelante, planteamos que se hace necesario recomponer holguras en nuestra economía. Entre ellas, fortalecer un mercado de capitales que permita mayor financiamiento en moneda local a tasas convenientes para proyectos de largo plazo también, incluidos créditos hipotecarios, proyectos de infraestructura, y cuya robustez y buen funcionamiento redundan en mayor estabilidad para la economía y una menor exposición a turbulencias financieras externas. Finalmente, quiero aprovechar esta ocasión para poner en conocimiento de esta comisión el inicio de un nuevo proceso de planificación estratégica al interior del Banco Central. Este trabajo dará origen a una carta de navegación institucional para el periodo 2023-2027. En su desarrollo, contempla la realización de diversas instancias de encuentro y participación con las distintas áreas de la organización, así como con diversas instancias de escucha activa con nuestros distintos grupos de referencia. Llevaremos a cabo este trabajo inspirado en la visión de seguir siendo una institución confiable, de carácter técnico, probada excelencia en el logro de sus objetivos, siempre velando por el principal atributo del Banco Central, la confianza que la ciudadanía ha depositado en nosotros. Muchas gracias, presidente, por la atención. Muchas gracias, presidenta doña Rosana Costa. Ofrezco la palabra para consultas, planteamientos, reflexiones. Diputado, senador Kuchel. Gracias, presidente. Quiero agradecer la exposición de la señora presidenta del Banco Central y hacer algunas consultas relativas a la estabilidad financiera vinculada con los shocks en la cantidad de dinero.
quiero consultar respecto de así como se hace una estimación de la deuda sobre las ventas, en el caso de las empresas, cifras de la deuda del fisco sobre el presupuesto, en el caso del gobierno. Y después una información vinculando, repito, el tema financiero con la cantidad de dinero, una información respecto de la evolución mensual de la cantidad de dinero y de la velocidad de circulación del dinero desde que empezaron los retiros, los 3 retiros ya del 10%, y cierta información sobre la evolución de las transferencias materiales en dinero material versus las transferencias digitales, porque no es solamente ya el dinero físico, sino que también tenemos dinero digital que altera, a mi juicio, la cantidad de dinero en forma inesperada y también la velocidad de circulación, con el impacto financiero que tiene. Y después, una información más detallada de la evolución mensual del endeudamiento público interno y externo, porque aquí nos muestran cómo aumenta fuertemente el endeudamiento en bonos en moneda local. Y evolución mensual también del IPC, el índice de precios de los alimentos, el índice de precio de la energía y el índice de precios en la construcción. Y todo esto comparado con la evolución mensual de las remuneraciones nominales y reales, porque efectivamente aquí se le exige, por ejemplo, a los bancos una autoevaluación de la gestión, de la liquidez en los desarrollos de política financiera, a la Comisión del Mercado Financiero se definió cargos de capital adicional para los bancos calificados como de importancia sistémica, límite a la inversión de los fondos de pensiones en bonos sin plazo fijo de vencimiento, etcétera, cuando, a mi juicio, la principal fuente de shock en la economía nacional tiene un origen interno y se debe a los voluminosos retiros que han dejado a nuestro mercado de capitales de corto, mediano y largo plazo con mucho menor profundidad y con costos que yo no sé cuánto tiempo vamos a demorar en absorber. Por eso la orientación de estas preguntas. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador. Ofrezco la palabra, senador Kast. Gracias, presidente. Agradecerle también a la presidenta del Banco Central por su exposición. Primero, una pregunta más directa sobre el mercado de capitales, que claramente es un tema que preocupa. Si es que el Banco Central tiene alguna opinión sobre cómo eventualmente podemos tomar decisiones de políticas públicas para robustecerlo, sabiendo que ya lo pasado está ahí, es un hecho, y si han discutido algún tipo de agenda para fortalecer nuestro mercado de capitales local. Primera pregunta. Segunda pregunta, presidenta, es sobre las industrias en riesgo. Si pudiera clarificarnos un poco más, yo sé que hay heterogeneidad, pero si ve en los escenarios actuales algún tipo de sector que pueda estar más susceptible de riesgos, dado la volatilidad que estamos sufriendo a nivel internacional, la volatilidad también en las tasas que tienen que pagar, el nivel de endeudamiento que tiene cada uno de los sectores y cómo cumplir con efectivamente los flujos de caja que ese nivel de endeudamiento les genera. Entonces, si pudiera clarificarnos un poco más en esa materia, quizás en el tema inmobiliario, algo mencionó, pero si pudiera profundizar un poco más en si es que ve algún riesgo real en alguna de las industrias. Y lo tercero es del punto de vista de los hogares, de las familias, que está bien, el informe es claro en decir que estamos con los niveles de morosidad más bajos, producto probablemente de la liquidez que se generó en los años anteriores. Pero mi pregunta es más hacia el futuro, si es que cómo ve que podría comportarse el tema de pago de dividendos de los hogares chilenos, producto de que muchos de ellos efectivamente van a tener
una mezcla de efectos, ¿no es cierto? Dividendos más caros producto de la inflación, por una parte, capacidad de endeudamiento menor producto del aumento de las tasas y probablemente incluso una contracción en el mercado laboral. Por lo tanto, si es que se observa desde el punto de vista del Banco Central algún tipo de riesgo hacia futuro de que tengamos una serie de familias, hogares chilenos con incapacidad de poder cumplir sus obligaciones financieras en materia de vivienda, que son claramente uno de los elementos centrales que tienen la familia. Me preocupa menos tal vez las deudas de consumo, que obviamente también las manifestó, pero claramente tiene implicancias para esas familias a veces menores y ese costo se traspasa mucho más a la industria que a la familia. Eso, presidente. Muchas gracias, senador. Ofrezco la palabra. Senador Lagos. Bien brevemente. Bueno, agradezco el informe ciertamente y la información que nos da. Uno se ve las conclusiones. Sí, el escenario se ha puesto un poco más estresante o preocupante, pero dado los indicadores que por lo menos el Banco Central compartió, estaría todo dentro de ciertos rangos manejables, ¿ya? Mi única pregunta tal vez más, para entender mejor, hacia el final de la presentación habló de los requerimientos de capital contracíclico y que la reunión de política financiera desestimó gatillar eso. Si pudiera explicar por qué, para entender, porque si hay un empeoramiento en muchos de los indicadores externos y entendemos que hay como un ajuste, si usted quiere, que se pueda enfrentar situaciones de mayor riesgo, ¿qué tendría que ocurrir para que se gatillara este requerimiento de capital contracíclico? No estoy cuestionando que no se haya aplicado, sino para entender qué condiciones deberían darse, ¿ya? Y lo otro, y un tema más general, al final dice que hay una nueva línea de trabajo en el banco que dice relación con cambio climático y su impacto en la estabilidad financiera. Si pudiera elaborar como cultura general para alguien, ¿cómo se transmite aquello? ¿O cuáles son los elementos que hacen que el efecto del cambio climático repercute en los mercados financieros? Simplemente como educación general, esto último. Muchas gracias. Senador García. Muchas gracias, presidente. Saludar a la presidenta del Banco Central, señora Rosana Costa, y a todo el equipo que la está acompañando. Yo me quedo con la impresión de que en materia de empresas la situación está dentro de rangos que no hay grandes sorpresas y en general tampoco habrían preocupaciones adicionales. Mi preocupación está en familias, hogares. Un poco lo que ha señalado el senador Felipe Kast, que lo suscribo, pero particularmente sobre consumos básicos. Yo no sé, probablemente ustedes no tienen ese estudio, pero quería transmitirles una preocupación porque nosotros hemos visto, a raíz de diferentes proyectos de ley que se tramitaron el año pasado aquí en el Congreso, algunos de los cuales han continuado su tramitación este año, es que habría persistentemente una falta de pago de consumos básicos. Agua, luz, gas. Tenemos además todo el tema de las tarifas del gas, el precio del gas, que también hay no solo proyectos de ley, sino también una demanda sobre el Ejecutivo a realizar distintas acciones, entre ellas que sean los municipios quienes oferten gas o simplemente entrar a un subsidio del gas, en fin. Y lo amarro esto con un gráfico que acompaña la presentación de la presidenta, que es el que habla de empleo por países de la OECD, en que la base es enero 2020. Y en realidad muestra a Chile con una caída importante del empleo a mayo del 2020, una recuperación también importante. Sin embargo, en general los países desarrollados, sus índices de empleo están por sobre la base, es decir, recuperaron el empleo que perdieron y ya están por sobre el índice base, están construyendo empleo, cosa que no ha ocurrido en Chile. En Chile seguimos por debajo de la línea. Yo diría que falta todavía, en fin. Y por lo tanto es muy probable que haya
que esos hogares están con ingresos bajos a pesar de toda la inyección de recursos que se hizo el año pasado, particularmente con el IFE, y eso deriva en que la gente está incluso no pagando sus consumos básicos. Y lo planteo porque, primero, naturalmente que cuando ello ocurre hay demandas sociales importantes y también hay una demanda, hay una mayor presión por gasto público a través de distintos subsidios. Entonces, yo no sé si ustedes tienen información sobre eso, cuál es el comportamiento, o si sencillamente distintas iniciativas de ley que hubo el año pasado, algunas de las cuales fueron ley, que dijeron, mire, vamos a reprogramar, vamos a dar facilidades, etcétera, se está haciendo un hábito que en determinados sectores de la ciudadanía simplemente no se estén pagando los consumos básicos con las consecuencias que ello puede traer. Esa es mi consulta, tenía otra, pero me voy a quedar con esa mientras tanto. Muchas gracias y por supuesto agradecer el informe que siempre tiene datos muy, muy interesantes. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador. Bueno, muchas gracias, presidente. Creo que han quedado bien establecidas las preguntas. Yo me sumo a varias de ellas y a preguntarle también cómo iba a funcionar el eventual aumento de cómo funcionan los capitales con los momentos de estrés de los bancos, pero de alguna manera lo planteó el senador Lago, así que me sumo a esa pregunta. Quiero hacerle 3 consultas adicionales. Surgen hartas inquietudes respecto de este informe, que es bien amplio y aborda temas que están muy vivos dentro de las preocupaciones ciudadanas. Lo primero es si podemos avanzar algo. Yo sé que no es fácil la respuesta, pero podemos avanzar algo respecto al tema de la inflación, y básicamente en función de cuánto atribuyen ustedes que obedece el actual fenómeno de inflación que estamos viviendo a factores internos versus los externos. Lo digo porque creo que en algún minuto es bueno tener esa capacidad de diferenciar en términos de cuáles son las correcciones que uno debería tratar de hacer. Hay temas como los gastos fiscales que pueden tener un grado de influencia hacia adelante, y para eso es importante tener un cierto parámetro, porque aquí se confunden inflaciones. Hoy día el mundo vive un proceso que obviamente de alza en esa materia, no es igual en todas partes, son desiguales, tiene que ver también con comportamientos diferentes que han tenido distintas economías. El caso de Chile probablemente es de los más altos, de los más elevados, también por la influencia de factores internos. Me gustaría tratar de diferenciar esos datos en la medida que uno pueda, para ver dónde tenemos que hacer o cuál es el nivel de correcciones que uno debería procurar en esa misma línea. La segunda consulta tiene que ver, usted ha planteado también, yo lo entendí así por lo menos, como una alerta, pero una alerta al estilo Banco Central, digamos, respecto del tema del empleo, de que en cuanto a qué podría estar ocurriendo en los meses venideros respecto de una eventual desaceleración. Usted habla, en algún minuto planteó también que la economía eventualmente iba a tener datos negativos durante los próximos meses, o en algunos meses venideros. Me gustaría cómo visualizan ustedes específicamente las tasas de empleabilidad que eso puede arrastrar, o el conjunto de factores que ustedes incorporan en los informes pueden estar sumándose respecto a aquello. Y por último, respecto a las tasas, usted también planteó que en los créditos hipotecarios hay todo un segmento de tasas mixtas que se plantearon en su momento. Recordemos cuando eran especialmente bajas estas mismas tasas, y se generó algo que era bien especial, donde había una tasa fija un poco más alta y una tasa que era baja igual, que una tasa mixta, donde era muy baja y eventualmente sujeto a variaciones que la verdad es que nadie imaginó del nivel que iban a ser. Pero ¿qué podría pasar? ¿De qué magnitud podemos estar hablando en ese orden de cosas, y cómo podría influir eso dentro de las morosidades que hoy día el sistema, usted lo planteó, son bajas, pero que eventualmente hay que estar siempre alerta para estar atento a lo que pueda ocurrir en esa materia? Por tanto, doña Rosana, le ofrezco la palabra. Muchas gracias por las consultas. Voy a tratar de contestarlas todas en el orden en que fueron realizadas.
Muchas de las preguntas del senador Kuchel son bien precisas, mes a mes, así es que me parece que lo más indicado en ese caso es mandar respuestas por escrito de cuál es la evolución particular de cada una de las variables que él pidió mes a mes. Sin embargo, más allá de las preguntas puntuales, me pareció que habían algunos elementos puntuales o inquietudes centrales detrás de sus preguntas. Preguntas sobre la deuda del fisco. La verdad es que haciendo alusión a lo que la deuda del fisco, no sobre el dinero, pero sí sobre el producto, el Ministerio de Hacienda ha planteado un cierto rango de referencial objetivo en la estructura de su política fiscal hacia adelante, en torno a 43% del PIB, y lo que ha señalado es que sobre ese orden va a ir canalizando su balance estructural hacia adelante. Esa es más o menos la referencia que está usando el Ministerio de Hacienda para estructurar su regla de balance estructural, que recordemos ha dicho se va a basar tanto en el balance como en cómo se avanza hacia un nivel de deuda estable hacia adelante, como máximo, como un principio orientador de dicho balance. También ha preguntado sobre la evolución del dinero y cómo han sido las transacciones de dinero entre dinero digital y dinero efectivo. Y la verdad es que durante la pandemia, a nivel global, lo que hemos observado es un aumento muy importante en la costumbre de los usuarios de usar dinero digital. Esto es una tendencia que se ha intensificado porque ya venía previamente la tendencia previo a la pandemia. Nuestro país va rezagado, pero sigue la misma tendencia. Y si bien hay un aumento muy importante en las transacciones con dinero digital, sigue siendo muy alta la demanda por el efectivo. El otro punto, no sé si no sé si me estoy saltando algo más, en términos de pregunta genérica de lo que planteara. Sí planteó también una preocupación sobre el mercado de capitales de largo plazo, que vienen otras preguntas y voy a abordar más adelante. Y me parece que sobre los datos puntuales, mes a mes de las cifras, es más fácil hacérselos llegar. Las preguntas del senador Kast, preguntas sobre el mercado de capitales, y las políticas públicas, si tenemos alguna idea respecto a políticas públicas para robustecerlo. Efectivamente, nosotros hemos puesto un acento bien importante en la importancia que tiene el mercado de capitales de largo plazo. El mercado de capitales de largo plazo tiene una incidencia muy directa en los hogares a través del crédito hipotecario, y eso ha sido bastante visible en el último tiempo. Eso incide en tasa, incide en plazo, en definitiva incide en que el monto de los dividendos que tiene que pagar cada hogar cada mes para aspirar al mismo hogar que aspiraba antes, hoy día es más complejo. Pero tiene otras ramificaciones que también derivan en los hogares y pueden ser menos directas o menos visibles. Por ejemplo, para el financiamiento de infraestructura pública, por ejemplo, para el financiamiento del gobierno, por ejemplo, para darle sostenibilidad a la economía. Cuando un país se endeuda más en moneda local y menos en moneda extranjera, queda menos expuesto a vulnerabilidades. Las vulnerabilidades amplifican los ciclos económicos castigan el empleo. Existen entonces una serie de elementos que hacen muy importante tener mercados sostenibles, sólidos, que puedan ayudarnos y que deriven en mejores condiciones, que redundan en beneficio para los hogares. Y por las razones que sea, ha habido alguna merma en el ahorro de largo plazo dentro de nuestro mercado de capitales, que se ha ido a plazos más cortos. No se ha fumado, se ha ido a plazos más cortos, y parte de ello, parte importante, a consumo. Cuando son plazos más cortos, los riesgos de los créditos más largos son más altos, porque la provisión de financiamiento de los bancos en el corto plazo y debe asumirse el riesgo de largo plazo, y eso se traspasa a las condiciones de los créditos. Por eso que es tan importante robustecerlo. ¿Qué mecanismo? La verdad es que al Banco Central no le corresponde dar cuáles son las señales o las políticas particulares para robustecer el mercado de capitales, pero hay algunas que son bien esenciales. Estabilidad, por ejemplo, la estabilidad de los pagos, la estructura que se le entrega a un sistema
y que los ahorros de largo plazo se mantengan estables en el tiempo. La estabilidad de los ahorros de largo plazo también son mecanismos que permiten esta estabilidad de los pagos de largo plazo y evitan, como mencionaba en el texto, estos pagos de largo plazo cuando hay choque externo, cuando todos los agentes internacionales aumenta el riesgo y por lo tanto se refugian en dólares, salen de la economía local, liberan activos locales y eso le hace bajar el precio. Esas oportunidades las toman los ahorros de largo plazo en beneficio de quienes tienen esos ahorros de largo plazo, porque eso se va a revertir. Y en la pasada permiten la estabilidad del sistema financiero y que el shock local sea menor y tenga menor recuperación tanto en el mercado financiero como en la economía local. Esos elementos son bien importantes, son bien valiosos, las políticas las define básicamente el Ministerio de Hacienda, la estabilidad es una de ellas, dar señales precisas para que puedan administrarse en largo plazo los ahorros son bien importantes y recuperar instrumentos para que los agentes económicos ahorren en el largo plazo. Sobre industrias en riesgo, nosotros en el informe, más que hablar de industrias en riesgo, hablamos de sectores a los cuales el ciclo futuro esperado en escenarios de riesgo, porque este es un informe que habla de escenarios de riesgo y no de proyecciones, es heterogéneo. Es heterogéneo en las firmas y es heterogéneo en los hogares. En el caso de las firmas, hablamos de que firmas que han reprogramado deudas durante la pandemia están en una condición de un incremento mayor en sus tasas de incumplimiento y por ahí hay un área de monitoreo importante. Se van a ir retirando beneficios, se están retirando beneficios que ayudaron a mitigar los impactos de la crisis, cómo ello vaya afectando es una normalización necesaria y hay que ir monitoreando estos sectores donde se producen estos factores, donde la heterogeneidad de la realidad puede tener un impacto mayor. Y bueno, y ahí la decisión es si requieren o no requieren particularmente políticas focalizadas para salir de la situación o no, y por eso hay que monitorearlo. Pero a nivel agregado, el factor de firma y el riesgo sistémico que le produce al sistema, aplicando los test de estrés bien severos que hemos mencionado en la presentación, no muestra riesgos mayores para el sistema y por el contrario muestra una banca con capacidad de salir adelante con su solvencia y factores de precaución que ha tenido durante la crisis para sostenerse en dichos escenarios. Si se tratara de algún sector en particular, uno de los sectores que miramos con cuidado es el sector inmobiliario por el nivel de exposición que pudiera tener. Si bien no se avisoran riesgos significativos en el sector inmobiliario en términos de su impacto sistémico, sí es notorio que hay cambios estructurales, particularmente en el sector no residencial, y sí es notorio que en el sector vivienda hay algunos elementos como la mayor participación de tasas mixtas o variables que están traspasando el riesgo a los hogares, una oferta importante, particularmente en la región metropolitana, lo vimos en el informe, y eso podría afectar hacia adelante precios. Sin embargo, vemos que las condiciones son relativamente estables y los riesgos sistémicos no se avisoran por ese sector. ¿Hay razones para monitorearlo? Sí. En el caso de los hogares, la morosidad de los hogares es bastante baja, pero también ahí visualizamos cierta heterogeneidad. En los hogares hoy día se está mirando un mayor uso de créditos rotativos, a pesar de que en el promedio hay muchos hogares que mantienen liquidez alta. Todavía en promedio la liquidez que se sostiene en los hogares está muy por sobre sus tendencias y sus promedios históricos. Todavía hay liquidez de los retiros en las cuentas corrientes de los hogares como promedio. Pero hay hogares que están recurriendo al crédito rotativo y por lo tanto hay hogares en las cuales uno podría pensar que ese es un indicador de que la situación es algo más apretada que en el promedio. Y naturalmente hay hogares que han hecho un uso intensivo de créditos no bancarios a través del crédito automotriz, de estos créditos rotativos, y eso también es un factor
de monitoreo para el supervisor financiero. El senador Lagos me hace una pregunta bien importante sobre el requerimiento del capital contracíclico. En la ley de bancos, donde se actualiza la normativa a los niveles de Basilea III, se incorporan varios elementos en la composición del capital de los bancos, uno de los cuales es el requerimiento de capital contracíclico, que se le entrega como herramienta macroprudencial al Banco Central. Este requerimiento de capital contracíclico lo que hace es, tiene potencialmente dos objetivos. Lo que busca es evitar ciclos de crédito exuberantes, ciclos de crédito donde la economía está llevando a niveles de endeudamiento muy por sobre lo que indicaría el ciclo económico, y eso podría estar generando riesgos a través de precios de los activos o a través de un crecimiento absolutamente insostenible que no guarda ninguna relación con el ciclo. Para precaver ese riesgo, es posible aumentar, haciendo uso de esta facultad, el requerimiento de capital contracíclico a los bancos. Esto se hace con un aviso de al menos 6 meses, pero desde el momento en que se hace, los bancos tienen que empezar a acumular capital para cumplir con este requisito, y eso obliga a estrechar las condiciones crediticias por esta vía. Entonces, lo que hace esto es tener ese mecanismo de precaución. Y segundo, en la medida que las condiciones de crédito han ido acumulando estos buffers de capital, si hay una crisis en sentido contrario, ese requerimiento se libera, los bancos quedan con disponibilidad de capital y pueden dar mayor cantidad de crédito en un momento en que la crisis es adversa. Las condiciones del ciclo de crédito en este momento que visualizó el Banco Central son más bien de estrechez en las condiciones financieras, tanto por factores globales como por factores locales. El crédito se encuentra por debajo de lo que indicarían las condiciones crediticias, no hay ninguna señal de exuberancia por el lado del crédito que amerite hacer uso de este requerimiento. En paralelo, el test de estrés bancario que nosotros hemos mostrado nos indica que la situación de la banca es solvente y supera un test de estrés como el que hemos analizado en la presentación. Y adicionalmente, cuando analizamos indicadores de riesgo financiero, no se observan condiciones que preocupen en términos de estabilidad sistémica, siempre pensando en riesgos de un mercado que está en condiciones, que está generando exuberancia, que generan riesgos sistémicos hacia adelante. Por lo tanto, eso es lo que lleva a que el Banco Central en esta primera reunión de política financiera mantenga inactivo este buffer, y estas reuniones se van a realizar semestralmente. Como mínimo, el Banco Central va a mantener sus ojos alertas en la evolución del sistema financiero, ahora contando con un instrumento que antes no tenía y que tiene esta finalidad. Sobre el capítulo del cambio climático. Espéreme, Presidenta, un segundo, que el senador Lago está con no, una duda terrible. No es terrible, pero bueno, gracias por la información porque se entendió perfecto. La única pregunta desde la ignorancia de uno es, ¿este mecanismo se ha aplicado antes o es algo nuevo a partir de los requerimientos de Basilea III? Mi pregunta es, entendí por qué no se aplica ahora, precisamente por las condiciones del mercado. Mi pregunta es si en el pasado esto ya existía, este buffer, y si se habría gatillado en el pasado o es un instrumento nuevo, si usted quiere. Presidenta. Para el caso de nuestro país es un instrumento nuevo. La primera reunión de política financiera se hizo el día lunes y martes de esta semana. A nivel internacional, Basilea III se viene aplicando antes en varios países y hay países que lo han aplicado. De hecho, algunos países han sido muy activos en su aplicación y hicieron uso del capital contracíclico durante la pandemia. Otros países lo han usado con un criterio diferente y lo han mantenido han sido menos activos en mover este capital. Sí, para Chile es un instrumento nuevo. A nivel internacional hay cierta evidencia, tampoco es muy antiguo y por lo tanto
todavía hay bastante que construir respecto al uso de este instrumento que tiene la potencialidad de contribuir a evitar riesgos de exuberancia al mercado capital. Yo con eso no sé si dejo menos inquieto al senador. Lo dejó muy tranquilo, así que lo logró, Sosegado, cosa que no es fácil. completamente sosegado. El senador García, cambio climático, disculpen, cambio climático. El cambio climático genera una serie de eventos disruptivos en la economía con una frecuencia creciente, cuyo impacto es distinto en distintos lugares del planeta y es distinto por sectores. En el caso de nuestro país, lo que indican los expertos en cambio climático es que los riesgos de sequía, los riesgos de alta temperatura y los riesgos de marejada podrían ser aquellos que más impacten a nuestro país cuando las temperaturas lleguen a niveles que sean peligrosas. Pero ese es un proceso que va en camino y por lo tanto son eventos disruptivos que se pueden ir haciendo cada vez más frecuentes y que tienen impacto en algunos sectores mayores que en otros. Y tienen impacto en algunos territorios del país mayores que en otros. Lo que dice el capítulo temático, por ejemplo, es que el impacto en la zona centro-norte y central del país es mayor que en el resto del país. Y ahí se pueden producir problemas de agua, de exceso de calor, de sequía y de marejada. Pero también hay efectos y riesgos de transición que llama la literatura. Y es que todas las autoridades deben tomar medidas para evitar alzas de temperatura muy grandes y esas medidas son no claramente predecibles y eso genera un acomodo en los distintos sectores de la economía y por lo tanto se van a ir generando sectores con mayor o menor costo según los efectos de la regulación. Estos costos de transición y estos costos de eventos disruptivos por el cambio climático tienen impacto en el sector financiero. Por ejemplo, si alguien tiene una cartera de crédito muy centrada en sectores muy afectados por la sequía, esos sectores pueden tener un impacto en el riesgo del sistema financiero. Y eso hay que aprender a medirlo. Hay que aprender a medirlo, son modelos de muy largo plazo que se están construyendo. No es que tengamos que aprenderlo solo en Chile, es un aprendizaje a nivel global. Entonces tenemos que prepararnos para tratar de medir cuál es el nivel de riesgo que, dadas las condiciones y riesgos climáticos de nuestro país, se pueden estar incorporando en el sector financiero y para los cuales las medidas, las tasas de interés, los precios, no están incorporando adecuadamente el nivel de riesgo, sino que por el contrario, en el caso de un evento catastrófico, pueden generar una disrupción en el mercado capital y en el sistema bancario en particular. Y de eso trata este capítulo temático y va mostrando cuáles son esos efectos y cuáles son los desafíos y de ahí el interés del Banco Central en ir adquiriendo este conocimiento por el lado de los test de estrés bancario y también por el lado de la medición, por el lado de las cuentas nacionales, por el lado de la generación de estadística, de manera de cumplir con el objetivo estadístico del Banco Central de entregar y dimensionar cuantitativamente algunos de estos elementos disruptivos en la economía. El senador García pregunta por el impacto en las familias, que también es una pregunta que hizo el senador Kast, sobre los consumos básicos. Él lo mira como más particularmente en los consumos básicos. Hay algunas estadísticas, yo no las he visto en lo más reciente, que muestran cómo ha ido aumentando el impacto en las cuentas de algunos servicios. De hecho, esas cuentas, entiendo que hay una iniciativa, no sé si en trámite o en proceso, para revisar los fondos que permitan sostener o evitar un cambio abrupto en alguno de esos precios. Eso allí se indica algún aumento en el no pago respecto a lo que había tradicionalmente. Todavía no están en niveles absolutamente altos, pero eso es otro indicador de que hay algunos hogares donde podrían haber factores de estrés de ingresos mayores. Sin embargo, nosotros no tenemos medidas particulares para medir los impactos en los distintos hogares. Sí, en la encuesta de percepción de negocio observamos con algún rezago, esto tiene algunos meses de rezago, que la dificultad de pago como promedio
en los distintos hogares locales no ha ido subiendo, insisto, tiene algún rezago. Lo que sí tenemos por quintiles de ingreso, y lo mostramos en la lámina, es respecto a cuál sería la situación de los hogares para solventar la deuda bancaria. Y ahí observamos cómo entre los quintiles 1 y 4, el mayor componente de deuda bancaria es crédito de consumo. Y ahí el impacto mayor es a través de la tasa de interés y el empleo de los hogares, que es el que define en definitiva la capacidad de pago de dichos hogares. Medido como carga financiera, respecto al informe anterior, allí no se ve un aumento significativo, sí se ve un aumento en el caso del quintil 5, donde la deuda ha aumentado particularmente con un mayor impacto desde el sector hipotecario, donde de impago para esos sectores tiene mayor relación con el efecto de la unidad de fomento. Ese factor incide más en el riesgo, y donde la carga financiera de esos hogares ha subido respecto al informe anterior. Sin embargo, como mitigador de ese riesgo, mencionamos que son hogares donde en promedio, nuevamente no estamos hablando hogar por hogar porque hay casos y casos, en promedio tienden a tener sus remuneraciones indexadas. Pero sin embargo, sin duda, hacia adelante, un ciclo en que la economía va a mostrar varios trimestres de decrecimiento va a tener un impacto en el empleo. El efecto de la tasa de desempleo, el Banco Central siempre ha dicho, es mucho más difícil de medir, depende tanto de lo que pasa con el empleo como con lo que pasa con la oferta de trabajo de los hogares. Sin embargo, importa mucho la variable empleo, que es la que define, junto con las remuneraciones, el ingreso de los distintos hogares. Y aquí vuelvo atrás a una pregunta del senador García que me salté. Él menciona un gráfico del comportamiento del empleo en los distintos países de la OECD. El comportamiento del empleo por países durante la crisis no fue homogéneo entre países y dependió mucho de las políticas que los distintos países usaron para atenuar los efectos del empleo durante la crisis de la pandemia. Algunos países usaron políticas de apoyo al ingreso de los hogares, otros países usaron políticas de apoyo para mantener el empleo dentro de la firma, y eso ha hecho una diferencia. En el caso nuestro, que hemos ido sosteniendo los distintos informes de política monetaria, es que hay algunos sectores, particularmente las personas mayores y las mujeres, donde la oferta de trabajo se mantiene más baja de lo que era antes de la crisis. Y eso es un fenómeno que no ha terminado de recuperarse. Ahora, lo que hemos visto en el empleo en lo reciente, después de una muy rápida recuperación, es una tendencia a estabilizar el empleo más bajo, en tasas más bajas que las que habíamos visto previamente. El senador Coloma preguntó también sobre la situación de la economía hacia adelante y de qué manera podía afectar el empleo. Naturalmente, en la medida que tengamos una dinámica del ciclo económico a la baja, pueden haber efectos en el empleo, y esperamos que eso se note en los trimestres hacia adelante. No tenemos estimaciones particulares sobre cifras de empleo, pero sí la evolución del empleo debiera sentir el impacto del ajuste en una economía que sigue todavía marchando a un ritmo insostenible en el largo plazo. Me comprometo entonces a responder por escrito las preguntas puntuales que hiciera el senador Kuchel, y me parece haber atendido las consultas y las inquietudes de los demás senadores. Presidenta, y el tema de la inflación, pues yo le hice una pregunta respecto de cómo consideraban, o sea, había una capacidad de una cierta diferenciación de cuánto era factor interno y cuánto era factor externo. Y lo preguntaba justamente como la lógica correctiva, entre comillas, que uno debería asumir, porque una opción es decir no hay responsabilidad interna, o la otra hay harta responsabilidad interna, por eso era el sentido de la pregunta. Sí, disculpe, senador. El cambio en la proyección de inflación para el cuarto trimestre de este año, que lo presentamos en el informe de política monetaria anterior, nos indicaba que el cambio en la proyección, es decir, el aumento, la sorpresa en la inflación que tuvimos, de ese aumento que era de 2,4 puntos porcentuales,
factores de demanda eran 0,4 puntos, costos internos 1,2 y costos externos 0,8. Es decir, eso como composición. Ahora, dicho lo anterior, lo más relevante para las decisiones de política monetaria respecto a la inflación es distinguir entre aquellos que, que tienen mayor permanencia de aquellos que no lo tienen. Cuando la inflación tiende a dilatarse en el tiempo, cuando hay factores que le dan una permanencia en el tiempo mucho mayor o mayor al periodo en el cual nosotros, al periodo de 2 años, entonces esa inflación tiene mayor riesgo de quedarse pegada, de instalarse, de retroalimentarse en el tiempo y requiere una acción. Cuando son shocks particulares que se diluyen en el tiempo, entonces la acción de la política monetaria no requiere ser mayor, a menos que tengamos estos elementos de tensión y una inflación que empieza a retroalimentarse en base a expectativas, en base a indexación, etc. Y esos son los elementos más relevantes al momento de tomar la decisión. La mayoría de los choques externos son transitorios, pero en este momento tenemos algunos elementos que tienden a ser más permanentes, y uno de los elementos preocupantes en este caso son los cierres, por ejemplo, que está teniendo la economía china, que va a sostener disrupciones en la oferta por periodos prolongados. Y ahí hay que tener mucho cuidado con los factores de indexación y con otros factores que puedan hacer permanente la inflación. Muchas gracias, presidenta. Senador García, quiere hacer una consulta adicional. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidenta, por toda su información, su respuesta. En el informe de noviembre del año pasado, noviembre de 2021, usted nos informó que la deuda de las empresas estaba en torno a 117 puntos del PIB y que había disminuido, y que la deuda de los hogares estaba en torno a 49% del PIB. Y yo entiendo, por lo que usted nos ha expuesto, es que esos rangos se mantienen. No sé si probablemente no los tiene con la exactitud con que los entregó en noviembre del año pasado, pero si los pudiera enviar o si los tiene, sería fantástico. Gracias, presidente. Sin duda, Presidenta. sin duda, senador, los rangos de endeudamiento como porcentaje del PIB, en el caso de los hogares ha tendido a disminuir. Hemos visto que el endeudamiento bancario de los hogares ha tendido a disminuir, lleva varios meses en terreno negativo. Y en el caso de las empresas, el endeudamiento de las empresas a PIB o a ventas ha tendido a disminuir, como mostramos en los gráficos, pero las cifras exactas se las mandamos como lo solicita. Ok, muchas gracias. Me acaban de soplar una cifra exacta de 119%. ¿Cuánto? 119%. Perdón, pero se las mandamos en un gráfico y una serie. Eso sería empresas. Sí, de 117 estaría subiendo a 119 en los 6 meses de diferencia que va de un informe a otro, digamos, ¿verdad? Así es. En hogares sería muy importante tenerlo también, ¿eh? Muchas gracias, no. Muchas gracias. Estamos esperando si en los próximos 30 segundos quienes soplan son capaces de darle ese dato. Bueno, presidenta, le quiero agradecer. Entiendo que usted va a enviar por escrito algunas de estas preguntas o consultas que se han hecho para tener un poquito más de tiempo de respuesta. Quiero agradecer el informe, porque se ve que hay un trabajo importante, relevante, y son alertas que se levantan, reflexiones que tenemos que tener respecto a todo lo que viene hacia adelante. Ustedes en esto son voceros, digamos, de lo que está ocurriendo en la sociedad, y que nosotros de alguna manera tenemos que interpretar esas señales para tratar de colaborar a que en el caso de las alertas sean corregidos lo que podría ser negativo, en el caso de otros temas, tomar políticas públicas eventualmente para también darle un mejor sentido a las preocupaciones. Quiero agradecer también, y eso lo hemos conversado, la incorporación, y vamos a seguir con atención todo aquello que se refiere al cambio climático y los efectos, digamos, que puede tener la economía. Todavía esos son temas que obviamente propios de la modernidad, pero respecto a que instituciones como el banco nos ayuden a tener un diagnóstico más preciso, ayuda obviamente también
a tener una comprensión del fenómeno y ver hacia dónde pueden ir surgiendo esos otros riesgos o también correctivos de políticas públicas que ayuden en esa dimensión. Sin otro, habiéndose cumplido con el objeto de la sesión y agradeciéndole a doña Rosana y a todo el equipo del Banco Central, esperando que la podamos tener presencial en una próxima ocasión, se levanta la sesión.